Hagamos un ejercicio. Imagínense a Thupten Gyatso, que fue el Dalai Lama, o sea, el líder espiritual budista tibetano número 13, que a finales del siglo XIX estaba empezando su reinado. Imagínenselo flaco, con rasgos muy orientales, rapado, de cejas negras gruesas y bigote. Imagínense que Thupten viaja en el tiempo a pleno 2024 y le mostraran que ahora hay meditación en chicos de colegio. Y que ahora las empresas tienen salas de meditación. Y que hay una aplicación que se llama Headspace, que hizo una serie de mindfulness en una plataforma que se llama Netflix. Y que esa aplicación tiene 65 millones de usuarios. O que en Costa Rica hay retiros de meditación que cuestan $7,000. O que un cojín para meditar puede costar 400,000 pesos. En serio piensen, si cualquier monje antiguo viera todo esto, ¿qué pensaría? ¿Quién podría explicarle qué pasó? ¿En qué momento la meditación pasó de ser un tabú a una práctica casi que milagrosa? ¿Por qué hay gurús de meditación en las cumbres económicas y políticas más importantes del mundo? ¿Qué tuvo que pasar para que J Balvin o Arianna Huffington, la fundadora de Huffington Post, estén creando empresas de bienestar y mindfulness? ¿Y cómo esto nos ayuda o no a expandir la conciencia? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos? El podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y hoy, mindfulness, tranquilidad al precio que sea. Los seres humanos siempre hemos buscado de alguna manera, incluso desde el hombre más primitivo tenemos algunas evidencias de eso, pues alterar, modificar nuestra conciencia para percibir la realidad de manera distinta. Quien escuchan es César Osorio Castañeda. César es PhD en psicología, profesor de la Universidad del Rosario y autor de varios libros de psicología y espiritualidad. Y digamos que esa alteración de la conciencia ha tenido dos vías grandes, por resumirlo así mucho, ¿no? Una, el consumo de sustancias, y por otro lado, todas las prácticas de meditación. Pareciera que la meditación es tan milenaria como la espiritualidad. Por ejemplo, muchas prácticas del Islam son meditación. Muchas formas de oración se consideran formas meditativas. Muchas tradiciones indígenas también son meditación. Incluso muchas formas de tejer se podrían considerar meditación. Sin embargo, la meditación que nosotros conocemos como relacionamos, porque también es un estereotipo, está más ligada con la práctica budista. Ella es Violeta Hoyos, médica psiquiatra de la Universidad del Rosario y se ha especializado en temas de trauma, terapia y mindfulness. Entonces, el imaginario clásico de una persona meditando es algo así como un monje, calvo con túnica naranja en medio de los Himalayas. Y ese imaginario pues estuvo presente durante mucho tiempo. Hace unos años era común pensar que era algo como muy elevado, ¿no? Ella es Andrea Rojas. Andre es nubanker. Siento que era algo también como inalcanzable. O sea, como que eso no está hecho para nosotros los mortales, la gente de la calle, del común. Algo más del campo espiritual, del campo esotérico, ¿puede ser? Solo piénsenlo. En muchas familias, digamos tradicionales, había alguien un poquito más espiritual, alguien que conoció primero prácticas como estas. Porque la verdad es que el budismo llegó a Occidente hace rato, pero muy probablemente esa persona era vista o como alguien muy raro o de pronto como alguien muy hippie. Pero en general, la distancia era evidente. Y entonces, lo que hizo que esto también entrara en Occidente y más en nuestro lenguaje fue la traída de la meditación a Occidente, que fue a través del mindfulness. El mindfulness es una forma de meditación, ¿sí? Es una técnica de meditación que trabaja principalmente centrando o reentrenando la atención, que es uno de los procesos que tenemos los seres humanos. El mindfulness y la meditación no son la misma cosa. Son parecidas, son primas. Bueno, no son primas, son como papá y abuelo, pero son distintas. Y para que el mindfulness exista, aparece un personaje que es muy importante, que es Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn tuvo varios maestros, monjes budistas, hizo varios cursos. El hombre se empezó a interesar y entendió que el lenguaje y la forma en que se vive la vida, se comunica,
Occidente y Oriente es diferente, ¿no? Lo que entendió Kabat-Zinn es clave y es tan sencillo como que para cuestionarle a un oriental, al menos en ciertas zonas, la meditación no tiene sentido. O sea, él te va a decir como, yo no necesito ningún estudio que me compruebe que esto sirve para algo porque yo lo vivo, pero para nosotros es más difícil. Si tú vas a un retiro de meditación tradicional, como a los que él asistió inicialmente, pues te van a echar un discurso sobre Buda y lo que es el budismo y esto, y eso algunas personas lo reciben muy bien, pero otras van a decir como, porque mi base es católica, porque mi base es cristiana, porque mi base no sé. Entonces lo que él dice es, bueno, limpiémoslo y entonces intenta redactar textos y formas de practicar que mantienen como esas prácticas originales. Voy a ponerte un ejemplo, como el trabajo con la respiración o la observación de la respiración, sin todo el discurso adicional. Y lo que él hace es que él lleva todo eso primero a los hospitales. Entonces al hombre le prestan un espaciecito en un hospital y él lo que hace es empezar a pedir pacientes. Entonces, préstame unos pacientes para probar, déjenme hacer esta investigación. Y entonces los médicos pasaban y los veían a todos sentados con los ojos cerrados y respirando, o hay otras prácticas que él hace que son acostados, entonces estaban todos acostados en silencio. Y los médicos decían, este tipo está loco, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? No entiendo. Cuando él empieza a mostrar que la gente cambia tanto por la experiencia, digamos, como por los numeritos, pues claro, empieza a ganarse también el respeto en esos espacios médicos que al inicio lo habían visto como un loco. Y empezó a entrar dentro del método científico, ¿no? Entonces dijimos, bueno, espérate un momentico, esto pasa del campo esotérico al campo científico. Entonces el mindfulness empieza a tener evidencia, empieza a tener números, por decirlo, que en nuestro contexto y en el contexto, pues además de la ciencia y en el contexto occidental son muy importantes. Y empieza a volverse... Nace pues un centro de mindfulness inicial, ahora hay cientos de centros de mindfulness, se lo abren al público general y empiezan a medir un montón. Y hoy yo creo que es uno de los temas de investigación de los que más artículos puedes encontrar. O sea, hay un montón, es exagerado también la cantidad de información que hay desde ahí. Y él queda siendo como el papá del asunto, obviamente se vuelve un speaker importantísimo, lo puedes encontrar, o sea, se vuelve una figura también de cierta manera. Y ahí es donde empieza a entrar como a nuestro lenguaje, a nuestra cotidianidad. Ahora bien, hay un elemento de esta historia que es clave, y es que el mindfulness en sus inicios tiene como propósito, o surge inicialmente con el propósito de reducir el estrés. O sea, no podemos contar esta historia bien si no hablamos del estrés. Eso bajo una necesidad importante que las ciencias de la salud, por decirlo así, han venido identificando desde el siglo anterior, y es que buena parte de los seres humanos se están enfermando ya no por patógenos, por virus, bacterias, etcétera, sino por problemas o procesos internos como el mal manejo del estrés. El estrés es una palabra muy normalizada. Todos hemos escuchado hablar de esta enfermedad del siglo XXI, pero ¿qué es? Para empezar, el estrés psicológico es un término relativamente nuevo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la palabra no se usaba, pero sí existía. Por ejemplo, en el siglo XIX, en Estados Unidos los médicos hablaban de nerviosismo, que era la forma de llamar las ansiedades asociadas a las formas de vida de la modernidad. Cosas como, no sé, mercado de valores, las noticias o el aumento de los relojes personales. Un poquito más adelante, otro médico de apellido Beer habló de neurastenia, que básicamente se refería a los síntomas de la incomodidad ante el cambio en la modernidad. Y lo interesante es que esta fue de las primeras dolencias de la historia que no fueron estigmatizadas, sino todo lo contrario. Sufrir de neurastenia era considerado una insignia de honor entre hombres y mujeres de clase media y alta. Entonces este mismo médico, Beer, escribió en un libro que, cito textual, esta dolencia era testimonio de la grandeza de la civilización avanzada, caracterizada por ciudadanos que poseen mentes activas, caracteres competitivos y amor por la libertad. Para darles ejemplos, personales como Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, Darwin o Virginia Woolf, tuvieron diagnósticos de neurastenia, porque claro, era algo que le daba a personajes reconocidos y ambiciosos. Y eso tampoco ha cambiado mucho. Aunque hoy las repercusiones del estrés son mucho más evidentes, usted y yo sabemos que decir que uno está estresado todavía carga un poquito de honor. Pero entonces al principio, ¿qué recetaban para el estrés? Por un lado, reposo, pero la segunda cura para el estrés fue electroterapia.
Básicamente, le aplicaban a los pacientes una corriente eléctrica suave porque se creía que estaban descargados. Literal, como si fuéramos una batería. Y lo más sorprendente es que por efecto placebo, las personas decían que se sentían renovadas después de la electroterapia. Y tercero, adivinen quién financió la mayor parte de los estudios sobre el estrés a inicios del siglo XX. Como cuenta Ronald Purser en uno de sus libros, fue la industria del tabaco, interesada en comercializar el consumo de cigarrillo como una forma de aliviar el estrés. O sea, la tercera cura histórica para el estrés fue el tabaco. Y eso también persiste, porque todavía fumamos cuando estamos muy estresados. Pero les cuento todo esto porque en el contexto de una sociedad estresada, en el que el mindfulness mucho más adelante encuentra tierra cada vez más fértil. Tanto que hoy en día las principales psicoterapias, yo te diría que el 90% de ellas usan mindfulness. Pero su uso, obviamente, no se iba a quedar solamente en el ámbito terapéutico. Hoy lo utilizamos de nuevo para regular emociones, lo utilizamos para producir cambios cognitivos, lo utilizamos en psicoterapia, se utiliza para mejorar el rendimiento laboral, se utiliza para ser mejor líder, mejor pareja. Hoy tiene un montón de aplicaciones que, bueno, de nuevo, ahí hay uno de los problemas importantes que dentro de algunas de las como tradiciones meditativas se han criticado. Y eso se vuelve un boom grande donde empieza a aparecer un montón de gente. En los años 90, aunque el mindfulness se vuelve una cosa académicamente importante, todavía no tienes la capacidad tecnológica que tienes hoy, no tienes el desarrollo de redes sociales que tienes hoy, no tienes el desarrollo de la internet que tienes hoy. Nada de eso estaba posicionado hasta este siglo, por decirlo de alguna forma, que hace que la información, claro, se disemine muchísimo más rápido. Es la oportunidad que tiene el mercado de aprovechar algo que está en furor. Perdón, lo voy a poner así, como cuando los gringos cogen algo, ¿sí? y son muy buenos en volverlo un producto, porque esa es la realidad. Como que pueden coger cualquier cosa y la vuelven un muy buen producto y se masifica. Y aquí estamos hablando de cosas que van desde cursos. Hace unos años, si tú querías hacer un retiro de meditación, eso era dificilísimo de encontrar. O sea, era solo en un sitio y los cupos eran súper difíciles de abrir y no sé qué. Pero ahora lo que tú dices es nomás deslizar y te vas a encontrar 800 opciones de retiros. Un retiro de meditación puede costar desde $0, porque hay espacios como el Vipassana que funcionan todavía a partir de donaciones, hasta retiros en Costa Rica o en Tulum que pueden costar hasta $7,000. En Bogotá, un retiro para meditar con hospedaje y alimentación de 3 días y 2 noches puede costar hasta $2,5 millones. O en Medellín, un plan de una semana para una pareja puede estar entre los 3 y los 7 millones, dependiendo de la acomodación. Hasta, programas, workshops, meditaciones grabadas, cursos, webinars. Quien escuchan es Verónica Reyes. Verónica es psicóloga y es especialista en psicoterapia Gestalt. En Coursera hay más de 1,000 cursos sobre estos temas. Y en Udemy hay más de 15,000. Entre esos, uno de los más famosos se llama Science of Wellbeing, de la Universidad de Yale, que ha tenido más de 3 millones de estudiantes. Pero también hay un nuevo furor, que son las aplicaciones móviles. El 80% de las técnicas de meditación tienen instrucciones muy sencillas, por lo tanto las puedes llevar a un algoritmo en una aplicación muy fácilmente. Tú puedes personalizar la experiencia, primero como escogiendo cuál es el objetivo que tienes o cuál es tu necesidad, o sea, el por qué estás meditando. ¿Es porque simplemente quieres hacer una pausa en el día y conectar con el presente? ¿Es porque te estás sintiendo acelerado y sientes ansiedad y quieres reducir esa sensación? O también hay unas meditaciones que es como estás buscando un objetivo y es, empoderarte, por poner un ejemplo. Las aplicaciones de meditación que ya existían, pero que tuvieron una explosión en medio de la pandemia, hoy tienen un tamaño de mercado del $1.5 billones. Y la gente siento que a veces se sorprende y dice, ¿en verdad gastas plata en eso? O sea, como pagas una suscripción de 1 año por meditar y por supuesto... Escúcheme esto. Hoy hay más de 2.500 aplicaciones de mindfulness disponibles en App Store y en Google Play. Y solo las 2 más usadas, que son Headspace y Calm, suman 180 millones de usuarios. Hoy podemos encontrar talleres, cursos en línea, documentales, cojines, ropa. Las conferencias y los programas sobre mindfulness ahora tienen espacios en colegios, universidades públicas y privadas, en gobiernos, en empresas, incluso en ejércitos. Y eso sin mencionar los libros. Solo en Amazon
se encuentran más de 100.000 libros con diferentes variables del mindfulness en su título, metiéndole mindfulness a la crianza, a la alimentación, a la educación, al liderazgo, a las finanzas, a los países, a los dueños de perros, a todo. Y eso que ahí no estamos contando otra categoría enorme por sí misma, que son los Mindful Coloring Books, que son libros para meditar coloreando, que son estos libros de mandalas para colorear y que también son súper interesantes porque, aunque las mandalas como forma de expresión artística tienen sus raíces en tradiciones espirituales de Oriente, pues las mandalas para colorear sí son un invento de Occidente y de las editoriales. Sin ir muy lejos, uno de los libros más vendidos del 2015 fue Mandalas para el alma de la colombiana Andrea Agudelo, que ha vendido más de 60.000 ejemplares. Y pasan también cosas como que, por ejemplo, J Balvin creó una aplicación llamada Oye, solo para que se hagan una idea. En el 2018, The Global Wellness Institute valoró el Wellness Economy en casi $4 trillones. Y de acuerdo con Ronald Purser, el mindfulness es una industria de $4.000 millones. Todo esto empezó a ocupar un lugar tan especial en el mundo que hoy es común ver entrenadores de meditación y monjes codeándose con directores ejecutivos en el Foro Económico Mundial de Davos, o que personajes como Oprah Winfrey, Lady Gaga o Kim Kardashian hayan asistido a retiros con personajes como Deepak Chopra. Ahora, toda esta explosión es más compleja de lo que parece, porque el mindfulness, o no, la masificación del mindfulness que estamos viviendo, como lo estamos viviendo, tiene muchos filos. Por ejemplo, pensemos que muchas de estas aplicaciones de meditación son bastante como manipuladoras para nuestro sistema como de dopamina. Por ejemplo, algunas de estas aplicaciones tienen cosas como un contador de días, algo muy similar a lo que hace Duolingo. Entonces, si yo llevo 20 días meditando todos los días, la aplicación, como en una especie de recompensa, me muestra eso. Y eso me incentiva para seguir cultivando la disciplina. Y aunque bien esto parece positivo, también me genera ansiedad. Y eso es bastante como contradictorio con que la gente tenga silencio, pausa, introspección, porque ya están diseñadas así. Sí, o sea, no tiene sentido que te estreses por no meditar, por decirlo de alguna forma. Esto que es verdad, pero que igual parece inofensivo, puede ser mucho más complejo. Y voy despacio, porque esto hay que decirlo muy bien. Entonces sigamos. Como les contamos, uno de los habilitadores más grandes de este boom fue la evidencia científica. Porque en Occidente para poder volver algo un producto necesitas ese respaldo numérico generalmente, ¿sí? Eso es lo que hace que el mindfulness, ¡fua! Pero pues eso, como cualquier fenómeno humano, trae también unas consecuencias a veces que no son tan deseadas. Y por eso es que algunas personas hoy hablan de Mindfulness, como al estilo del modelo de negocio, lo que sería pues la cadena de restaurantes, ¿no? Entonces se habla de Mindfulness precisamente por eso, porque o sea, te lo están vendiendo rápido, fácil en un montón de lugares, cualquier cosa, y se ha vuelto casi como un producto milagroso de estos que se anunciaban en televentas también en algún momento, y realmente no están así. Según Willoughby, un investigador de la Universidad de Brown, el entusiasmo público está superando la evidencia científica. Lo que está pasando es que ahora prácticamente todos los productos que se mercadean se están apalancando en una evidencia que no aplica para todo y que, según el mismo investigador, cuando los estudios se emplean con fines de promoción, su confiabilidad se vuelve sospechosa. Y aquí quiero que volvamos al estrés. Piensen en la historia rápida de las formas de manejo del estrés que les contamos. Todas, desde la electroterapia hasta el mindfulness, tienen algo en común. Y es que parten de la idea de que el problema del estrés radica en que la persona no es capaz de manejarlo. Y ahí, Dana Becker, una investigadora norteamericana, acuñó un término que es estresismo, para referirse a la creencia de que lo que hay que resolver es justamente eso, la capacidad de las personas para manejar el estrés, y no las formas de organización social y económica que promueven ese estrés. Para ella y para varios autores, la forma en la que estamos usando el mindfulness es otra forma de estresismo. Piensen ahora que la imagen genérica que a uno se le viene a la mente cuando piensa en mindfulness es la imagen de una persona sola, posiblemente en una habitación meditando. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de
de individualizarnos tanto, lo cual es un fenómeno muy extraño a nivel internet, porque estamos todos conectados sabiendo lo que está haciendo el otro en sus historias, pero sin preguntarle cómo está o sin saber realmente cómo está. Entonces hay como mucha exposición y poca conexión, poca interconexión, me refiero. El poder del mindfulness, sumado a la individualización que trae la modernidad y el Internet, todo eso junto insinúa que cada individuo debe hacerse cargo de su propio cuidado personal. Y solamente decir eso pierde de vista que el estrés, y en general todo el problema de salud mental, también Es como una respuesta casi que natural a un sistema que está fallando, a unos ritmos antinaturales, a unas brechas impresionantes. Bueno, yo creo que a nosotros se nos ha olvidado que la salud proviene, y no estoy diferenciando entre mental y física porque para mí no hay diferencia, somos un organismo total, entre un modelo que es más como biopsico social, ¿no? Como que hay de los tres componentes. Y si yo estoy esperando que un individuo funcione por sí mismo, solito, en una estructura, en un entorno que no lo está nutriendo, hago parte como del problema. O sea, sería como una absurdada y sería como un reduccionismo como muy salvaje de que todo es psicológico y que tú puedes y le metes como ganas y échale para adelante, ¿no? Y a esto súmenle otro elemento, y es que la investigación y sobre todo la comunicación alrededor del mindfulness, además de usarlo como una forma de manejo del estrés, también lo presenta como una forma de aumentar nuestra productividad. Claro, es que la trampa que nos ponemos con la meditación es que estamos utilizando ciertos medios de salud para ser los mejores. Como que el objetivo vanidoso que tenemos es quiero ser el mejor cada vez, mi mejor versión, y no solo mi mejor versión, sino ser la mejor en esto. Al final nos estamos viendo y presentando al mundo como productos. Somos un producto, somos una máquina que cada vez puede ser mejor y más eficiente. Y todo esto nos lleva a una competencia. Y esa competencia o ese ser cada día mejor, que yo siento que es un concepto de la mejor versión de sí mismo, es un concepto que a mí me parece peligroso. Es parte de un problema grande que es el que más sufrimiento nos genera, y es El yo tengo que ser mindfulness diferente, vive una yo no me paradoja que acepto es como muy soy. interesante. Y es que habita entre la productividad, la salud y la espiritualidad. En esos tres campos, el mindfulness y la meditación son vehículos que funcionan. La forma en que reduce el estrés, el malestar emocional, ayuda a la gente a salir de un problema de ansiedad, de un problema de depresión, pues es clarísimo. Entonces, como cualquier herramienta que sirve para muchas cosas, cada cual la usa para lo que quiera. Lo cual también es una invitación a Tener como una agudeza y un criterio para consumir desde la veracidad de la información, ¿no? Hasta lo que te produce ese contenido en el ser. Pero que exista este rango le da a cada quien un poco la posibilidad de tantear si es por ahí su camino. Y yo creo que esto es positivo para quien hace la búsqueda porque puede ver en qué parte de este rango del wellness encaja. porque la verdad es que sí. Esta es una historia de mucho ruido, mucho sobreinformación, pero también es una oportunidad. Digamos que de repente los ingredientes con los que uno puede cocinar esas tres cosas. Las repito, la productividad, la salud y la espiritualidad ahora son más. Ahora estamos en medio de una cocina más colorida, con más especias, más ingredientes y más herramientas. En otras palabras, el mindfulness sin sentido crítico, o sea, tragando entero todo lo que nos dicen, empobrece nuestra realidad. Pero por otro lado, Cuando las personas empiezan a ver como, mira, ya lo están haciendo bacano, traigamos esto de aquí para acá, probemos de esto, agreguémosle esto y se vuelve como una experimentación como ecléctica de todo lo que hay, nos enriquecemos. Y ahí yo estoy completamente a favor, me parece de hecho un acto divino. Entonces me parece maravilloso, creo que es uno de los componentes fundamentales de la salud, la curiosidad y la creatividad para reincorporarnos como nuestro funcionamiento total y integrarnos de esa manera. entonces, nosotros desde nuestra propia existencia y necesidades personales tomamos la decisión, por un lado, si lo queremos practicar y por el otro, cómo queremos practicarlo. Y por eso queremos que Simón Gómez, más conocido como Kurt Cobain, nuestro aliado y creador de contenido en finanzas, sea quien nos cuente cómo podemos practicar mindfulness sin que se nos vuelva un gasto que solo hacemos por vanidad.
Yo voy a comenzar por decir que el mindfulness no se queda solo en productos o en apps. Al final, el mindfulness tiene que ver con la conciencia plena y cómo intentamos llevarlo a todos los aspectos de nuestro día a día, incluyendo a las finanzas. A veces vamos por la vida en piloto automático sin entender muy bien de qué forma gastamos nuestro dinero, qué nos impulsa a hacer los gastos que hacemos o incluso cómo ahorramos o las inversiones en las que nos metemos. Acá te recomiendo practicar la moderación. Pregúntate a ti mismo si realmente necesitas hacer esa compra o si puedes esperar un tiempo antes de hacerla. La urgencia de comprar disminuye con el tiempo. Y ojo, porque no se trata de dejar de tener gastos. Finalmente, parte de tener una vida plena es podernos permitir hacer y comprar lo que nos guste. Para eso trabajamos. Pero podemos empezar a tener una relación más saludable con nuestras finanzas, dejando de lado los gastos impulsivos. Por otra parte, todos somos personas distintas con personalidades distintas y necesidades distintas. Aunque existen muchísimos enfoques y cada uno tiene sus beneficios, antes de decidir si vas a terapia, a un viaje, vas a pagar algún curso o hacer algún deporte, hazte estas preguntas. ¿Qué espero lograr y qué expectativas tengo? Es importante tener expectativas realistas sobre lo que puedes lograr sin esperar resultados o grandes cambios de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Cada cuánto son las sesiones? ¿Realmente puedo dedicarles ese tiempo? Y si es un viaje, ¿tengo tiempo para hacerlo? ¿Voy a compartir espacio con otras personas? ¿Y cómo me hace sentir compartir ese espacio con más gente? Recuerda que al ser algo relacionado con el bienestar no deberías pensarlo como un gasto, sino como una inversión. Pero como en toda inversión, también deberías preguntarte cuánto dinero estoy dispuesto a invertir. Si trabajas en una empresa, revisa qué tipo de recursos disponen para sus empleados, como terapia o meditación. Si existe algún grupo gratuito al que te puedas unir. Incluso hay lugares de trabajo donde te pueden llegar a dar asesoramiento financiero para este tipo de cosas. Si tienes una tarjeta de crédito, incluso puedes llegar a revisar si dentro de las alianzas que ofrece tu entidad financiera existe alguna relacionada con el tema de mindfulness y bienestar. Finalmente, hacer este tipo de preguntas es lo que nos permite escoger qué actividad vamos a hacer y establecer un presupuesto para esto. Nos puede ayudar a definir si realmente es lo que estamos buscando o si nos conviene algo diferente. Si algo de este episodio les gustó o simplemente nos quieren dejar lo que pensaron, escriban en la cajita de preguntas de este episodio. Por lo demás, nos escuchamos en los siguientes episodios. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El fact-checking estuvo a cargo de Juan Francisco Molina. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El diseño audiovisual es de John Rivera, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia.